Muy buenas noches a todos y sean bienvenidos a Destramando, el programa donde hablamos de películas, series y animes como lo haría un amigo. El día de hoy vamos a hablar de un anime que nadie ha visto nunca en la vida, jamás. Es muy underground y se llama Evangelion. Y esta vez, primero quiero que se presenten. Rey Chiquita. Alias Ruka. Y yo soy Jonathan Axel, es un gusto estar de nuevo aquí. Y yo soy Dante. Y el día de hoy sí quiero empezar yo porque la verdad es que nunca había visto Evangelion. Evangelion es una serie que sabía que me iba a gustar. O sea, la verdad es que, ¿para qué te lo niego? Sabía que me iba a gustar, ¿no? Pero nunca me había puesto realmente a... Pues nunca me di a la tarea, ¿no? De verlo. Y ahora que lo veo digo... La verdad es que no sabía nada. O sea, creía que sabía cosas, pero no sabía nada. Lo cual es impresionante, tomando en cuenta que, pues, tiene... ¿Cuántos años? ¿Como 20? No, tiene 25? Mi edad. Es del 95. 25. A la ver. Entonces... Ajá, o sea, tomando en cuenta que tiene un ratito. Y bueno, que pues es muy famosa, ¿no? O sea, si es muy famosa, pues... Rey Chiquita es uno de los memes más increíbles que hay en el mundo. Sí. Y sí, la verdad es que no sabía nada. Y eso me sorprende mucho. O sea, la verdad es que voy a empezar diciendo que me sorprende mucho que no sabía nada. Y que eso es uno de los puntos positivos a ver en esta serie. Pero ¿tú qué opinas, Jonathan? ¿Qué te pareció? A mí me pareció... Recuerda que no hay spoilers. Sí, no hay spoilers. Me gustó demasiado. Yo la verdad no me había dado como la tarea de ver igual Evangelion porque dije, pues, ha de ser para básicos. Pensamiento. Pero en cuanto... Todos allá atrás, ¿qué? El público, cabrón. Eso es un insulto para mí. No, pero yo tengo la teoría de que cuando algo se hace muy conocido o se vuelve cultura, porque yo considero Evangelion cultura del anime, es porque es bueno de algún u otro modo. Habrá gente que pues a lo mejor dice, no, pinche anime papusos, que no sé qué, pero güey, date la tarea, está buenísimo. Y yo la verdad no tenía expectativas, dije, bueno, pues está medio extenso, bueno, vamos a verlo. Y sí me quedé clavado. Está cortito. Es que bueno, nosotros hablamos nada más de la primera temporada, pero luego... Bueno, en este caso solo hay una temporada. Bueno, si contamos películas, pero ajá, no entremos en detalles. Claro. Y sí, me llamó demasiado la atención y sí me quedé picado como de, güey, porque te dejan así con el ancla para el siguiente capítulo de, güey, ¿qué haces? ¿Te lo chutas o no te lo chutas ahorita? Ya son las 4 de la mañana. Entras a trabajar a las 5, ¿vas o no vas? Y sí, a mí la verdad sí me enganchó bastante. Además los conceptos, los detalles, niño, las referencias de... Ahorita hablamos de ello. El Capitán América. Ey. Y bueno, en este caso a ti, Ripka, me gustaría preguntarte... La primera vez que lo viste, no sé hace cuándo haya sido, pero ¿qué te pareció en ese entonces? La primera vez que lo vi fue en 2021, o sea, fue como post pandemia y todo eso. Y pues todavía, ¿no? Realmente yo lo empecé a ver de una manera extraña, porque primero vi un video de explicación de los finales y posteriormente, ya sé cómo acaba, ahora quiero ver cómo empieza. Ajá, quiero ver el contexto de por qué acaba así. Ajá. Y la verdad sí es como algo que completamente vale la pena. O sea, como tú dices, es algo que no te esperas. Porque justo, ¿no? El género en el que está encasillado, que es el género mecha, es como de sí, es una historia de robots. Pero ¿qué historia de robots? De hecho, yo quiero recalcar algo de que como a mí me gusta mucho la película de Titanes del Pacífico, la primerita, la dos está horrible. Sí vi como que mucha inspiración de Evangelion. Dije, güey, qué maravilla, qué excelencia, la verdad. Exacto. Y aparte, digo, desconozco cuál vaya a salir primero, si el de Frankenstein o pero en el de Frankenstein van a bueno, ya se les dio un poquito de spoiler también, porque ahí se menciona Evangelion también durante ese episodio. Entonces, pues esperemos que la mayoría de las personas que estén aquí viéndolo es porque pues ya conocen la historia y quieren escuchar más sobre ella. ¿O no? Ajá, pero pues justamente, y si no la has visto, pues esperemos que sea el gancho para que quieras ver la historia, así como yo. Porque pues obviamente vamos a llegar a la parte con spoilers. Sí. Y pues sí, eso sería como principalmente igual, como algunas anécdotas de por qué lo empecé a ver y todo eso. Fue por un pelón. Ay. Wow. ¿Por qué siempre tiene que haber un pelón en las historias? Bueno, una de las cosas que a mí me gustaría señalar, que no esperaba de la serie, es que tiene un formato episódico. Sí, o sea, sí tiene una secuencia, obviamente, sí va avanzando la historia, pero a la vez
cada capítulo tiene como su propia temática o cierra en sí mismo. Ajá. Y eso me llamó mucho la atención porque siento que lo hace muy fácil de ver. Yo la verdad es que esperaba que fuera así súper denso, súper de que te distraes un minuto y ya no entendiste el resto de la serie. Porque pues ya sabes, los pretenciosos dicen, es que no lo entendiste, Evangelion. Ajá. Yo sí lo entendí al final. Al final se acaba. Exacto. Termina. Sí, entonces, no, por el contrario, es muy fácil de ver en ese sentido. Porque puedes, no sé, dejarla una semana o 2 o 3. Decidir retomarla en el capítulo, yo qué sé, 7, ¿no? Uh-huh. Y puedes seguirle, o sea, no hay tanto pierde. Uh-huh. Hay cosas que se van explicando muy, muy superficialmente, pero poco a poco. Uh-huh. Hay otras que sí se detienen así como, a ver, esto funciona así, ¿no? Pero realmente, y creo que al menos a mí se me había olvidado que es como, venimos aquí a ver guamazos de mecas, o sea. Uh-huh. Es como que lo último que la gente habla es de, pues, el pretexto inicial para ver esto, ¿no? Sí. Entonces, está muy chido porque sí es muy fácil de ver. Uh-huh. De hecho, algo con lo cual yo le hice como incluso una comparativa con el ritmo que lleva es con Godzilla Minus One. Porque no solamente es pues a lo que va, ¿no? De como tú dices, mecas y agarras aguamazos. No, te explican como que todo el contexto, el porqué, para que no sea como un guionazo de porque sí, no, mira, te vamos a explicar el desmadre detrás para que le agarre sentido al show, ¿no? Uh-huh. Y algo que yo quiero comentar también es de que yo estaba empezando a ver la serie por el teléfono. Uh-huh. Y no ves que es un formato como cuadrado. Ajá, no es no es el como todo el ancho. Por la época en la que se hizo, porque las televisiones eran cuadradas en aquel entonces. Porque eran teles y no pantallas. Exacto. Justo. Pero a mí Netflix en automático me la ajustó y yo dije, ¿ah, sí? Chinga, ajá. Y yo dije, chinga, pues como que falta algo, ¿no? Y ya le como que no vio dije, nada. No mames, sí, casi no veo nada. Lo interesante. Dije, bueno, ya. ¿Por qué no veo a nadie en los ojos? Que no. Solo veo cuellos. Primer plano a Ritsuko y a la otra, la que cuida a Shinji. Ah, sí. Uy, un amor de personajes también. Bueno, sí, la verdad es que eso de que es episódico y fácil de ver, uh-huh, está muy chido. Hablando de eso, de lo que dices del formato y el tiempo que tiene, la verdad es que no se siente, o sea, no se siente vieja. Al contrario, diría que es de las cosas más frescas que he visto últimamente porque casi todo es mucho más conocido, digamos, ¿no? Y esta es una propuesta que sí es muy única, o sea, sí tiene mucha personalidad. Uh-huh. De hecho, les confieso que yo solo quería ver Evangelion para poder comprarme mi tapetito del mouse de Evangelion. No digas porque está bien chido. ¿Del Magic? Para poderme sentar así en el trabajo cuando me frustre. Para sentarme así. Un detalle breve. No me acordaba del meme del Shinji que tenía la taza y estaba... Y cuando lo vi me reí muy fuerte. Ah, sí, cuando salió Asuka yo estaba así como de... ¿Qué hora dice? ¡Feliz jueves! Yo también dije, no va. Por cierto, ¿cuándo sale esto? No importa qué día salga. ¡Feliz jueves a todos! De hecho, precisamente salió jueves. Así que ¡feliz jueves! ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! Algo que también quiero decir es de que el anime... No son muchos capítulos, la verdad. Son como 24. 26. 26, perdón. Y a mí no se me hizo ninguna de relleno. Como que todos sí aportan algo. Porque ya comparándolo con otros animes, como que sí hay capítulos que dices, güey, no lo veo como tan necesario, ¿no? Sí, de 3 capítulos de Oliver Atom corriendo por la cancha. Ah, sí, no. ¿No como Nana? Oye. Es que de verdad, de eso no lo dije. Creo que no lo dije cuando hablamos de Nana. Pero pasan como 4 capítulos y el quinto es el primero otra vez. ¿Y yo de qué? Pero esa es de la versión me de la equivoqué. Es la misma cosa. Nada más metieron como 2 diálogos distintos. Pero bueno, perdón, Nana. La animación. También tengo que aplaudir mucho la animación porque al ser se le podría catalogar un anime de antaño, ¿no? O sea, ya tiempo. Sí le ponen mucha atención pues al hacerlo chido porque también literal es un anime del siglo pasado. Uh-huh. Técnicamente. Y, qué calidad, ¿eh? Porque también lo veo como con proyectos recientes eso. Luego veo en redes que se quejan de muchas animaciones. Creo que del Jujutsu fue del último que vi. Y yo dije pues es que no lo veo malo, pero sin embargo sí puede mejorar. Y creo que eso es lo malo de los estudios de... Como ya lo quieren sacar rápido, como ya... Bueno, y también porque ya es digital. Justo todo el proceso, ¿no?
De hecho, a mí me gustan mucho los estilos de dibujo de algunas cosas, de animes ochenteros. Y, por ejemplo, Akira. Es como... Está increíble, ¿no? O sea, se ve increíble. Hay otro que se llama... Bubblegum Crisis, algo así se llama. Recuerdo que me lo mostró mi primo. No me acuerdo de nada de la historia, solo me acuerdo que la calidad de dibujo está increíble. Entonces, de todo lo que me acuerdo. Y sí, o sea, me gusta mucho cómo se veía, ¿no? En esa época. Y ahora, pues, no sé, al menos se ve bien, ¿no? Digo, y aparte también o sea, volviendo a lo que es el arte y todo eso, digo, nos vamos a enfocar primordialmente en lo que son la serie, el final original. Pero, por ejemplo, ya cuando pasamos a los reveals, ahí donde también ya mete mucho CGI, también Hideaki Anno, o sea, sí experimenta también con ese tema de la animación. Hay unos que se ven raros, pero hay otros que son mejores. Justo, pero el trabajo 2D que ahí aplican está muy, muy bien trabajado. De hecho, como que... nada más por cromarse la película que voy a decir. Se me hace muy buena la calidad de animación de Your Name. Yo lo pongo como a ese nivel en distintas épocas, pero igual de buenas. Sí, está muy bien. Pero al final de cuentas las películas tienen más presupuesto, ¿no? Entonces, generalmente se ven mejor las películas que una serie. Pero bueno, hablando de eso, la verdad es que... O sea, una de las cosas que más se me hizo grata de ver en esta serie fue que... O sea, que no se siente esa edad que mencionamos, pero también te clavas mucho con lo que está pasando, ¿no? Con la historia, con sus personajes. Eso sí, como único ahí detallito por expulgarle, pues justo también por la época, pues tienen de repente sus frasecitas raras, ¿no? Es como, es que eres hombre. Y es que hay una donde dice, es que eso suena como a una mujer histérica. Yo sí dije, ¿qué? ¿Lo van a funar? Entonces de repente sacan como esas frasecillas. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. O sea, la verdad es que tampoco es tan grave en el sentido de que, pues más allá de la frase no pasa nada. Pero, pues sí, ¿no? Ahí sí se nota que pues es un producto de época, ¿no? Claro. Pero en general, o sea, pues estás muy clavado en la historia, entonces al menos a mí eso es lo que menos me importa, ¿no? Es que de hecho lo chido como de yo digo series, películas, sci-fi, en general, lo chido es que como no sabes nada, te da la curiosidad de querer entender todo. Yo siento que ese es un como un gancho ya del ser humano de quiero tener conocimiento para ya tener en cuenta pues qué onda en el contexto, por así decirlo, ¿no? Y no te dicen todo de golpe, pero te van diciendo como de mira, es que los mechas son esto, porque hay como un chingo de agua en todo el planeta. Pues mira, es que pues se derritió todo el polo y valió madre. Esto y acá. O sea, y también cómo se vive la vida, ¿no? Que creo que eso es de las cosas que se me hizo más interesantes, de que te plantean este estilo de vida en donde pues todo va a valer queso cada semana. Entonces pues, ya están preparados para eso, ¿no? La ciudad como que se esconde. Pues obviamente pues el hecho de que existan los Evas pues tiene que ver con esa necesidad de salvar a la gente. Y aparte hay como cierto contexto histórico también o sea, por el año en el que se creó y todo eso, a lo que yo había leído y escuchado, pues es como también referencia a cómo Japón se estuvo levantando después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, más aparte también una crisis económica que tuvieron en esa época. O sea, es mucho también como los miedos y aspiraciones del creador. Es como Godzilla, ¿no? Justo. Pero sí, de hecho sí se muestra mucho eso, ¿no? En Japón, pues... Y es que eso es algo también del género mecha en general, que son como, a pesar de que nos esté cargando la riata, siempre vamos a poder desarrollar un avance tecnológico, un milagro tecnológico que nos va a salvar a todos. Claro. De hecho, algo que también me gusta como de ese contexto de Evangelion es de que mezclan como anatomía, tecnología, como seres del espacio. Porque según yo, los ángeles son como ellos, ¿no? No sé, yo no sé. Es por lo que tanto estaba batallando Dan, güey. Que te dije, es que metieron todo y a mí me fascinó. Sí, pero no. No, pero eso quiere decir que está buenísimo. No sé. No es cierto, sí, está bueno. Pero
definitivamente, o sea, la verdad es que sí le voy a hacer segunda a los pretenciosos. La verdad es que Evangelion sí está mucho más arriba que eso, ¿eh? Sí. Sí, Por algo cumple te expectativas. imparten maestrías. Sí, de hecho nos vamos a meter a estudiar Una la maestría en de Evangelion para decir yo sí le entendí. Estudié de eso. Para con los lentes se van a decir es cine. Ahorita que hiciste Eso ese es, gesto, también me parece bien curioso como muchas cosas han salido de ahí, o sea, hablando en cuanto a la cultura. Y pues ya saben, el típico concepto del otaku cringe. Ajá. Pues sí, es como de, mira, el papá siempre está así, como Sasuke. Y con sus lentes ahí brillando. Sí. Es como, de ahí viene, ¿no? Y también, pues, lo del Feliz Jueves, lo de Rey Chiquita. Sí, o sea, sí me sorprende que han salido de ahí muchas cosas que ya están como muy metidas en nuestra cultura. Ajá. Como que no te das cuenta, ¿no? De hecho, ¿sabes el origen de la palabra? Ahora sí que le voy a robar los datos a Johnny. A ver. Pero el origen de la palabra meme, que viene de genes en inglés, como gene, meme. Y justamente es porque es eso, un meme se mete como en la cultura como algo genético que se va amalgamando y se va volviendo parte de. Y por eso es como tantos memes de... De hecho, algunas veces se han puesto a pensar que tal vez esa frase de cringe que dice tu tío realmente lo dice como un meme. ¿Eh? Pero no, o sea, como que no lo asimilas, como que crees que lo dice en serio, pero realmente está diciendo un meme. Nuestro productor está a punto de enloquecer. Bueno, que hemos conocido a personas que pensamos que lo dicen de meme y es como que... Bueno, ¿qué? ¿Cómo que también sí lo dijiste en serio? Tú te ríes para no ser incómodo el momento. O sea, evidentemente pues justo se acopla tanto en nuestra cultura que hay personas que ya lo dicen de natural. Sí. Y otras que no, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita pues yo tengo muy pegada la palabra de hostias. Pero, o sea, la digo como de manera irónica. Sí. Ajá. Pero ya la digo mucho. Sí. Entonces es como, no, hostia, ya soy español. No. Nada contra los españoles, pero pues no soy. Entonces, wow. Yo creo que... O sea, literalmente nos dejaron speechless, sin palabras. Siento que sí fue como mucha impresión para ustedes porque los veo. Pero bueno, volviendo a Evangelion. Sí, o sea, ya digo, adelantándome un poquito al fin del bloque. Yo sí la recomendaría por dos motivos principales. Uno, lo que comenté de que es fácil de ver. Y dos, porque tiene su personalidad. O sea, siento que sí es un muy buen pretexto decir, no sé, no tengo tiempo, voy a ver algo y ves esto que chance y sí te gusta mucho. Aunque me digas, es que a mí no me interesa entenderle al subtexto, a mí no me interesa ponerme a filosofar con eso. Pues de mínimo también está entretenida y bastante, ¿no? Entonces creo que eso es como la clave, ¿no? Para que sea esta obra que a día de hoy es gustada por tantos. Cultura. Ahora, igual recomendación, digo, está disponible en Netflix, es lo más accesible, pero Netflix le cambia el diálogo para hacerlo menos gay. Así que yo recomiendo que mejor lo bajen de un torrent. Bueno, yo lo estaba viendo en Netflix. Okay. Que de antaño el torrent no me acordaba. Ahí salen juegos. Ahí sale jueguito. Balatro. No, gratis. Pues por eso. Sí. Yo no dije nada. Bueno, sí, entonces, pues antes de terminar la sección sin spoilers, ¿tú la recomendarías? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Sí. Yo, como les dije, no tenía como el interés de ver tal cual Evangelion. Pero ya conforme pues la iba avanzando, la iba viendo, pues sí me atrapó, la verdad, y no se me hizo para nada pesada. Y a comparación de otros animes que te digo que les meten rellenazos y todo, este está muy chido porque no hay como un capítulo que digas, mira, este me lo puedo saltar. No, velo todo, para que te vayas entrando de poco en poco en contexto. Y está chingón. Porque aparte podríamos decir que cada capítulo es como un poquito de cada personaje. O sea, como que a lo mejor, como decía Dante, o sea, sí hay como una secuencia lineal, obviamente, pero sí son como autoconclusivos porque digamos que en cada episodio pues ves un poco a lo mejor de un personaje en específico. Sí, de hecho sí. Y en ese sentido también me recordó a Cowboy Bebop, que igual tiene un formato episódico y de repente hay algunos que son como muy... que parecían no ser tan en serio, pero que a la vez los disfrutas mucho, ¿no? Entonces,
Sí, eso... Admito que a mí casi no me gusta el formato así como tan separado. Sí. Pero se disfruta muy bien. O sea, la verdad es que sí lo hace mucho más fácil de ver. Lo que dije, te lo puedes... no sé, puedes hacerle una pausa a la mitad de la serie y luego retomarlo. Y no hay problema. O sea, no te quedas como tan sacado de onda, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú la recomiendas? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Obviamente sí la recomiendo. ¿Por qué ya no la recomiendo? Porque yo Pues se sí. la recomendé. Sí. Y pues principalmente porque como ya mencionamos, o sea, es algo cultural. Digo, no te pierdes de nada si no la ves, pero ganas mucho si la ves. Uh-huh. Entonces, y aparte sí, o sea, igual me gusta que es una historia. Yo no diría que es tan digerible a lo mejor porque yo soy muy clavada tal vez. Uh-huh. Y porque como mencioné, yo empecé viendo una explicación así muy densa de las cosas y ya después es como que la ves y ya empiezas como que a conectar los detalles. Pero si no tienes ese contexto, igual se entiende la historia. La Ripka viendo el video. No necesito dormir, necesito respuestas. Como yo viendo la cronología de Five Nights at Freddy's. Nunca jugué ninguno. Extensísima esa madre. Sí, eso fue lo más loco. Si quieren que hablemos de las películas de no, no sé qué hice. Bueno, está bien, que digan ellos. Yo no. Sí, que ellos digan. Ustedes mandan. Y bueno, pues nada, recalcando que sí la recomiendo. La verdad es que fue una muy buena sorpresa, grata sorpresa. Uh-huh. Sabía que me iba a gustar, o sea, la verdad es que sí sabía que me iba a gustar, pero pues no esperaba que fuera como es. Entonces creo que eso es lo más interesante, que es distinto a la imagen mental que te podrías hacer con todos esos memes y cosas, frases, lo que te pueda decir tu amigo de pretencioso. No se acercan, o sea, la verdad es que nunca me vendieron una idea de cómo era realmente, entonces véanla. Güey, me acordé de un meme que dice como de súbete a la mula, Shinji, y si no, Rey lo va a tener que volver a hacer. No, Ripka, no. Yo estaba madreadita. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y regresamos con los spoilers. Sí. Pues ya estamos de regreso aquí en el Destramando. Y no sé quién es ese bro. ¿Quién eres tú? Soy un experto en el tema. De hecho, su nombre real es experto en Evangelion. Él sí tomó la maestría. Me llamo Shinji Ikari. De hecho, yo lo viví. De hecho, yo soy el Evangelion. Mi nombre es Gerardo González. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, nuevamente el primer programa, pero... Tal vez no con ellos. Ahora sí vamos a hablar de Evangelion, pero con spoilers. Yo voy adelantando que la verdad no vi toda la serie. Me faltó una partecilla. Pero me pondré al corriente, ¿ok? Para cuando salga esto ya lo habré visto. Pero ¿saben quién se lo vio? Completamente el experto en Evangelion. A mí díganme Shinji. Bueno, ¿y tú qué opinas del Evangelion? ¿Qué opino? Creo que... Solo de la serie. Creo que todo lo que... Los que le echan flores y todo lo que dicen de ellos es correcto. Todo lo que dicen las personas pretenciosas que dicen, Dios mío, de verdad es el anime correcto. De verdad. En verdad tiene todo muy bien planificado. Este mangaka realmente tiene todo lo que tenía que haber tenido. No sabía nada de la religión y aún así metió todo lo que se le ocurrió de la religión. Y posteriormente, cuando vio que iba agarrando vuelo, empezó a leer de la religión y empezó ahora sí a conectar todo, ¿no? Sí. Entonces, las referencias, la música, la animación, de verdad, para arriba. ¿Te das cuenta de que ya van 2 programas donde hablamos de cosas religiosas? Exacto. Un poquito... no ortodoxas? Sí, técnicamente 3, porque pues hicimos mención también de Evangelion y de la religión en Frankenstein. Bueno, sí. Nos van a funar los religiosos, pero no pasa nada. Yo quisiera decir, bueno, retomando lo que decías, que está muy buena la construcción del mundo. O sea, la verdad es que eso no lo dije en el otro bloque, pero sí está muy, muy bien construido todo. Cómo todo se autoexplica y lo que no se autoexplica, pues sí te lo explican un poquito más, así como, oye, esto es así, ¿no? Pero aunque no te lo explique, o sea, la verdad es que hay cosas que aunque no te las expliquen, están ahí, ¿no? O sea, están en ese fondo, en ese... Pues en ese mundo, ¿no? O sea, la construcción del mundo está muy bien hecha. Y eso admito que también es bastante impresionante. Porque, reitero, no esperaba eso de esta serie. O sea, lo esperaba si hubiera sido muy densa al verlo, ¿no? Pero es que no lo es. O sea, no es densa al verlo.
es muy suave, bueno, tal vez no suave, pero sí es fácil de ver. Es digerible. Ajá, y justo como pues sí es bastante digerible, no esperas que realmente tenga este mundo tan complejo con estas situaciones pues bíblicas ahí sucediendo que te las ponen en la cara, o sea, no, en ningún momento pretende no serlo, pero a la vez se armaron una serie que es como muy, pues sí, muy serie de anime de los 90s, o sea, la verdad es que no hay mucho más que decir. Y aparte, eso. como ya entrando como en el tema de spoilers, perdón la interrupción, lo que mencionabas de que todo lo que te habían mostrado de ellos era completamente diferente, pues también es un poco referencial a esto, porque justamente de eso habla la serie, o sea, poniéndonos ya como en temas filosóficos y todo eso, que te da estos conceptos de esta danza entre tú y el mundo, de que, por ejemplo, el mundo no es como tú lo percibes, porque esto va a estar mediado por tus sentidos y por tu cultura y todo eso, y el mundo no te percibe a ti porque no tiene ni siquiera idea de la infinita complejidad mental que tienes dentro, solamente se te percibe por lo que hables, tus acciones. Y justamente ese es el complejo de este Shinji, esa expectativa de querer ser como el mundo le dijo. Y durante la serie, en la mayoría, es como esforzarse a quererles dar esa cara y al final él tomar la decisión de ser él mismo y querer mostrar eso al mundo y quitar esa imagen que el mundo, a baja resolución, que el mundo creó de él. Uh-huh. De hecho, hay una frase que me gustó mucho. La dice, creo que en el segundo capítulo, pero explica mucho esto, engloba mucho eso, que dice que el techo no le parece familiar, ¿no? Uh-huh. Y poquito después dice así como, creo que ningún techo aquí me parece familiar. Y toda la serie habla como de esta alienación que siente, y a su vez tú como espectador también sientes un cierto pues sí, no te sientes ¿cómo decirlo? Pues en un terreno conocido, ¿no? Y más adelante y tremendamente, tremendo spoiler. Y más adelante, ya cuando te empiezas a sentir más en casa, un poquito más cómodo con lo que estás viendo, ¡pum! Ya no. Y lo mismo le pasa al personaje, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, creo que la serie te lleva muy bien de la mano para que sientas lo que siente Shinji, ¿no? Ahora que lo pienso, estoy con Rey y con Shinji. ¿Quién soy yo? Y es que es muy importante porque al final el creador trató de mostrar toda la parte de tristeza que le estaba pasando en su depresión, ¿no? De hecho, podemos ver cómo hasta el capítulo 16, más o menos 16-17, todo se mezcla hacia cómo él se sentía. Después del 17, que es el parteaguas a todo el final, uh-huh, es él cayendo completamente en su depresión, y no solamente en forma física, sino que también estaba presionado por Gainax porque no tenían el presupuesto. Estaba presionado porque tenía que tener tiempos de entrega cortos. Si ahorita son cortos, ahí eran cortos y sin dinero. Entonces, todo esto lo lleva a tener que hacer una amalgama de cosas amorfas, en donde toma fotos de cosas que ocurrieron en la realidad, toma partes de animación, empieza a meter a los Evas, empieza a meter toda la parte filosófica que él tiene, solamente para poder sacar su frustración con esta obra. Es por eso que se vuelve de repente tan compleja, porque la verdad es que del 1 al 17 es todo muy bonito, todo muy cool. De hecho, uh-huh, como el capítulo 16, así como lo mencionas, si lo viéramos, por ejemplo, con un anime tradicional, es como un fin de temporada, ¿no? Porque es cuando ya se besa con Asuka, uh-huh, está la fiesta, pero se siente raro porque no es como un final feliz. O sea, el beso que se da no es un beso con amor, o sea, forzadísimo. Exacto. Igual en la fiesta todos están bien tristes. Ay, se me fue el nombre de la dueña del pingüino. ¿Está Ritsuko? No. Está... bueno, ella. la que se encarga de cuidar a Shinji, como que confiesa que ella nunca dejó de escapar y que todo esto que estaba haciendo era para escapar de sus problemas. Uh-huh. Y también es algo sí. O sea, al menos Hideaki Anno como creador era lo que quería transmitir, el no debes de escapar de tus problemas. Pero pues aquí viene como la paradoja, porque las personas usamos su anime para escapar de nuestra realidad.
Y es No muy te fuerte. proyectes. No, es muy fuerte. En general, todo este concepto de construcción de personajes es muy fuerte porque podemos ver cómo atraviesan muchas facetas, ¿no? De hecho, esta chica que cuida a Shinji es muy sexualizada. Sí. Igual del 1 al 16. O sea, es como la persona que es sexualizada tiene esta parte de Maniac Pixie Dream Girl, que es como esta construcción de un hombre diciendo no, todo esto, ¿no? Y después te explican es que yo nunca me sentí cómoda ni funcional siendo así, pero era la única forma que tenía yo para sentirme bien conmigo, ¿no? Después se vuelve tridimensional. Sí, es que se vuelve muy intenso. Y lo mismo pasa con Shinji, Misato. ¿no? Y lo mismo pasa con Shinji. La primera parte es él tratando de ser la persona que pueda entender por qué su papá lo dejó. Exacto. Inclusive, pues el primer capítulo dice, te fuiste, me dejaste y no sé qué procede. Y le dije, solamente vengo contigo porque necesito que le subas al maldito Eva, ¿no? Exacto. Y entonces él trata de cumplir esta expectativa y genera todo este dolor hacia todo lo que él conlleva. Cuando logra superar ese dolor, se da cuenta que realmente no está del todo bien. Supera la pérdida de su padre, de su madre, y después se da cuenta que eso tampoco lo hace feliz porque no es él. Y es que aparte, o sea, todos los personajes están profundamente rotos por alguna cuestión. O sea, por ejemplo, en el caso de Shinji, pues es cumplir con las expectativas de su padre. Y esa como larga generación donde literalmente tienes que cambiar hasta convertirte en Dios. Y es como que solamente tiene 11 años. 14, ¿no? Y el Shinji tiene 14. Bueno, Bueno, O sea, sigue siendo un años bebé, más, o sea. años menos. O sea, sigue siendo menor de edad, sigue siendo un niño, Ajá. sigue siendo Y explotación de infantil. hecho se refieren a él como niño. O sea, no. Exacto. Y de todos los personajes te cuentan justamente cómo son esos... por ejemplo, nuestros dos personajes principales o nuestros héroes, por así decirlo, que serían Asuka y Shinji, experimentan igual como esta parte que son como los dos tipos de desesperación, que es la desesperación por uno mismo y la desesperación por el mundo. Porque Shinji desespera por sí mismo porque no quiere ser él mismo, porque siente que tiene que cambiar. Y Asuka al contrario, ella siente que no fue hecha para el mundo y que el mundo tiene que cambiar para poder encajar con él. Entonces es como todo ese... O sea, todos en algún momento creo que nos hemos sentido identificados en esa parte, en sentir que no pertenezco, que no sé, o sea, esa falta de aceptación de uno mismo y el cómo querer caerle bien a los demás para que ellos nos acepten. Pero como justamente con Shinji, o sea, no se siente bien porque sigues tú sin aceptarte a ti mismo. Y mientras tú no tengas esa aceptación de ti mismo, no vas a estar conforme con todo lo demás. Y Asuka tiene un tema similar muy grande que yo no sé en qué momento a alguien se le ocurrió tomar el frame donde va corriendo y ve a su mamá muerta para decir, vengo corriendo para hacerte un feliz jueves. Pero esta parte donde ella llega con su mamá, le empieza a decir, ya voy a ser alguien, ya puedo hacer algo, ya no voy a ser una don nadie, ya de verdad sirvo para el mundo. Y ese parteaguas de todo lo hice para que mi mamá me viera y ahora no me ve mi mamá ni me ve el mundo. Pero aparte, o sea, en eso es muy importante también recalcar tanto la mamá de Shinji como la mamá de Asuka, o al menos en el caso de la mamá de Asuka, era un cuerpo pretendiendo ser humano, porque el alma de su mamá se había funcionado con la unidad 02 y la mamá de Shinji se funcionó con la unidad 01, que fue como parte del proyecto de instrumentalización humana para preservar la especie, porque venían justamente del primer impacto. Y es lo que hablábamos, ¿no? Como de estos sueños y aspiraciones y la cultura, de que podríamos decir que el primer impacto que tuvo Japón pues fue todo esto de Hiroshima, Nagasaki, recuperarse de eso, y este segundo impacto que fue como se le llama la década perdida, que fue una crisis económica donde todo se fue a la ñonga, y es una reinterpretación también de eso, que yo creo que sí es importante también como entender un poco de eso para tener un poquito más de contexto también con eso. Y paréntesis. Y ahorita que mencionabas lo de Misato, de que justo en ese capítulo pasa como a ser tridimensional, ¿no? Como que pasas a ver a este personaje que era como muy, pues muy Dream Pixie Girl, a decir, bueno, es una persona con sus pedillos, ¿no? Y fuertes, o sea, no es como... que literalmente tuvo que mutar a lo que fue en ese momento
para sobrevivir, ¿no? Y ahorita eso me recuerda a mí a una persona que conocí. De hecho, nuestro productor también. Y es una persona que, por resumir mucho, era una chica que, pues, digamos, varios querían con ella. Y recuerdo que a mí una vez me platicó así como, pues, de su hermano, ¿no? Que había fallecido. Y pues se puso a llorar así conmigo de que yo le recordaba. Sí. Y sí fue como... Y entonces, pues como que en ese momento vi a la persona, ¿no? Detrás. Justo. O sea, son como estas máscaras que nos creamos ante las personas para protegernos. Porque también, o sea, algo muy importante y... O sea, cuando tú ves a todos los personajes, realmente no son héroes. Porque todos ellos están huyendo de alguna manera o de alguna cosa, ¿no? Y algo que explican es esa parte humana de buscar el placer y huir del dolor. Y Shinji no huye por cobarde, huye por humano. Y digo, ahorita estamos como abarcando solamente 3 personajes. En el caso de Rei, por ejemplo, ella está en la ventaja, valga la redundancia, de que no tiene un yo. Y ella está construyendo desde cero y ella desde un principio decide ser yo. Y eso es lo que pasa ya también como de los últimos episodios, justamente cuando está frente al espejo y pregunta ¿quién eres tú? Es como cuando empieza a descubrir su personalidad y se acaba el mundo. Wow. Sí, o sea, es muy fuerte porque también es una cosmovisión de cómo al final todos somos parte del mismo tema, ¿no? De hecho, en la parte final donde Shinji se acepta al final y todos diciéndome todo Shinji y toda esta parte es literalmente la catarsis de entender que tú eres tú con todos los problemas que cargas. O sea, con todo lo que viviste, lo bueno, lo malo y hasta lo que intentas hacer por las demás personas siguen siendo parte de tú. Exacto. Y eso también me gusta que desde el principio te van plantando esas semillas, ¿no? O sea, justo el problema de Shinji, o sea, el primer capítulo, el papá agarra, lo trae, lo pone a chambear y todavía lo manipula así como de, bueno, pues si no lo vas a hacer va a ir ella, ¿no? Y la pobre Rey. El Rey con la testilla rota. Sí, jefe. No, y aparte, o sea, en ese momento tú no tienes el contexto de que ya es la tercer Rey. Ajá, sí. Porque, por ejemplo, la primer Rey la mató su mamá de esta Ritsuko. De Ritsuko. Y la segunda pues fue luchando contra el Eva, que es como ese primer encuentro que tiene Shinji cuando llega a las instalaciones y a Rei se la llevan en una camilla. Y es como que la ve y es como de uy. Yo creo que también eso, digo, desde mi perspectiva, si yo fuera Shinji y es como de me trajeron a chambear aquí y veo cómo salió esa morra, pues obviamente me va a dar miedo subirme a esa cosa. Y siempre se plantea mucho esto, ¿no? O sea, la gente, o lo que yo veo mucho es de que la gente sí critica mucho a Shinji del, oye, no llores, súbete a Eva, ¿no? Y es como de, oye, carnal, tiene 14, le estás encargando el futuro del mundo y le dices que no llore, o sea. Y de hecho también, o sea, justo sus compañeros le dicen así como, wow, yo quisiera ser tú, ¿no? Y ese brother, sí. yo no quisiera estar aquí. Incluso en el episodio donde uno de sus compañeros le tocó, no, antes de eso hay un episodio donde justo se escapan como del salón y van de chismosos a ver la pelea y es como de ni pedo, súbanse. Pero ahí es como el problema de esto, porque igual, o sea, profundizando también un poco en lo que son los Evas, porque sí, es un anime de mechas, pero en realidad son entidades biológicas a las que se les puso una armadura encima. Sí, unas bioarmas. Ajá. Y como esto de que el líquido este de transmisión, pues obviamente se conecta con Shinji y en el momento en que entran dos cuerpos extraños, pues también el Eva se saca de onda y empieza, o sea, es donde tiene problemas para poder luchar contra el ángel porque pues obviamente su sincronización baja. Claro, ¿no? Y aparte entra en modo berserker, o sea, dejó de pensar, dejó de existir y solamente tenía la opción de, güey, me estoy muriendo. Sí, pues fue como su pensamiento primitivo de sobrevivir. Sí, no, en general casi todas las veces que llega a este punto del ya no puedo hacer nada y necesito sobrevivir, ha sido en puntos de quiebre muy específicos, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo siento que en cierto punto también el hecho de que sea esta Yui, la mamá de Shinji, quien esté dentro del Eva, es a lo mejor también esa referencia de cómo una madre protegería a su hijo. Claro, de hecho, ya ves que en el primer capítulo, cuando se caen las vigas, el Eva reacciona y cubre a su hijo, ¿no? Sí. Entonces, justo yo estaba comentando que esto es
la necesidad biológica de las madres al proteger a sus hijos, ¿no? Entonces puedes ver cómo su sincronización es muy alta, puedes ver cómo se siente cómodo en el Evangelion y al final él siente cosas que también sentía su mamá en ese momento, ¿no? Sí. Y sus pensamientos no solo son suyos, sino que tienen esa influencia de lo que pensaba su mamá, tanto de él como de protección, como con su papá, ¿no? Y de hecho, por eso como que los niveles de sincronización tanto con la unidad 01 como la 02 son altos, porque justamente es como de Asuka, tú te vas a meter en el Eva que era de tu mamá, y Shinji tú con el tuyo. Por ejemplo, la unidad 00 es la que menos usan. Sí. Porque pues esa realmente como que no tiene... Sí, principalmente era el pre, ¿no? El prepiloto. Es que al mismo tiempo, al igual que Rey, no tiene alma. O sea, sigue siendo... O sea, porque justamente Rey es un clon de la mamá de Shinji. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a analizar justamente, y lo que ella menciona de él, ¿quién eres tú? ¿Eres tu cuerpo? Tus genes son 99% parecidos al del resto de la población. Prácticamente somos clones unos de los otros. De un plátano. Por cierto. Detalle curioso. Y por ejemplo, igual, ¿no? Si nos vamos como de eres tus pensamientos, ¿cuántas personas no hay pensando exactamente lo mismo? Es más, de seguro en alguna otra parte del mundo hay 3 güeyes haciendo un destramando pensando que es la idea más original del mundo. Espero que no lo registren antes. Y justamente es eso, o sea... Hay algo que veía yo en una explicación de qué es lo que nos da como esa identidad. Es ese nudo irreemplazable que ocupas en la sociedad, porque hay algo que tú tienes que todos los demás no tienen, que es esa combinación de padres, amigos, hermanos. O sea, tú tienes una Ripka de amiga, pero yo no tengo una Ripka de amiga. Claro. Tú no tienes un Dante de amigo, pero yo sí. Es el mosaico social que somos. Exacto. ¿No? Ajá, sí. Y es como justamente eso, la carencia de esa alma y de ese centro al yo que tiene Rey, pero al mismo tiempo pues es lo que le da ventaja a ella también, porque ella apenas está descubriendo quién es, quién quiere ser, y no tiene como estas expectativas que les impusieron tanto a Shinji como a Asuka y a los demás personajes, porque por ejemplo si vemos a Ritsuko, también es alguien que quiere cumplir con las expectativas de su madre. Sí, tanto que se quiere dar al mismo hombre. Sí, o sea, porque era como esa envidia tal vez que sentía, y el sentirse opacado también, porque cuántas veces no nos ha pasado, ¿no? De, no, pues tu papá es abogado y tú también tienes que ser abogado y tienes que seguir con el legado familiar. O sea, justamente sí es un anime de mechas, pero es más profundo el mensaje, que es justamente esto que mencionábamos, el tomar la decisión y el tomar esa valentía de asumir la responsabilidad de ser uno mismo. Y sí, también, bueno, aprovechando que ya estás hablando de esto, toda esta, lo que decía, ¿no? Primero de la alineación, pero también de... Pues sí tiene sus momentos muy reflexivos. Creo que eso sería hablando ya desde una perspectiva de entretenimiento. Sería lo único que sí tal vez no le guste tanto, pues, a las generaciones más actuales con respecto a... Porque, pues, TikTok. Pero bueno, o sea, realmente sí tiene sus momentos que son muy, muy reflexivos. Hay una escena en donde estos dos bros se quedan viendo como 1 minuto. Que digo, no es mucho, no suena mucho, pero pues se siente mucho, ¿no? Entonces, tiene sus momentos muy reflexivos. Es importantísimo, ¿no? Porque puedes sentir tanto la tensión como sus sentimientos, porque te acaban de dar un contexto enorme, ¿no? Y son ellos así. Y ya, sí, o sea, sí, es todo. Tal cual, o sea, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Y pues siento que eso es lo único que podría ser como algo que tal vez aleje a algunas personas de verlo. Pero pues si tienes la suficiente paciencia como para esperarte 1 minuto, creo que es una gran serie en ese sentido, ¿no? Y algo que yo quiero denotar mucho es el sentido y el apartado musical que tiene. Es precioso. O sea, todo el opening del Sabugoku no Tenshi, precioso. Y la canción final de toda esa parte, ¿cómo se llama? ¿Cómo no, estaba pensando en la de Fly Me to the Moon. Sí, también. Sí. No, pero en general todas estas canciones son muy bien pensadas, están muy bien hechas. De hecho, aparte... si tú lees la letra... Es que es justo lo que te decía, bueno, les decía hace rato, que tiene mucha personalidad en todo. O sea, la escritura, el diseño de los personajes, o sea, tanto la estética también.
la música, la verdad es que Justo sí tiene como- mucha personalidad. Como muchos de los memes también son en base a la música, ¿no? Así como del inicio del intro de Evangelion, así como palomas y todo súper celestial. Ajá. Y ya después acá hay como el meme de Jesucristo bailando breakdance. Sí, no, y es que es muy bueno. Inclusive yo, fíjate en la letra. Sí, es como de Shounen, no me acuerdo qué, pero Shounen es como joven y es como de tienes que ser tú mismo y así. No recuerdo muy bien. Como la versión de Valentín Elizalde. Como un ángel y sin misericordia. Guau. Valentín. Ahí está. Es que tenemos a nuestro Valentín Elizalde de bolsillo. Pero bueno, hoy no trae Lo su- vieron en el primer bloque. ¿Era el que estaba aquí? Lo no, reemplacé. no DJ evolucionó. Este Le bro echamos llegó y le agua dijo como que- a Gizmo y salió él. Lo reemplazaron, solo te reemplazó a ti. Entonces, el apartado musical es buenísimo. La parte, algo que quiero darle de verdad todos los puntos a la raza que dice Ajá. el mejor anime del mundo, es de que sí tiene un mensaje que dar. O sea, sí es como el mensaje puede ser simple, tienes que ser bueno y tú mismo. Pero en la forma en la que te lo dan, son 26 capítulos que no desperdicia ni un segundo para decirte esto es lo que te quiero decir. Sí. Pero De hecho, lamentablemente incluso a hay un los fans capítulo no les donde gustó. recapitulan cositas. Es como el capítulo 11, algo así. Como recapitulan a los primeros ángeles, ¿no? Pero incluso la manera en la que es recapitulado y pues ciertos añadidos que tiene ese capítulo no se siente como un relleno, ¿no? Es como, claro, esto funciona así. Ajá. Y eso está también muy, muy chido. Y por ejemplo también como lo que él mencionaba como de la parte religiosa, que donde ya se pone como más serio todo eso, creo que es cuando aparece Kaworu. Sí. Porque literalmente es una representación mesiánica, es literalmente el dios hecho carne y el cómo se sacrifica por Shinji. Y es como, o sea, Shinji lo tiene que matar a él y es como mucha esta analogía justamente de Judas con Cristo. Y es como de te tengo que matar, pero tú te estás sacrificando por el bien de la humanidad. Que también esa escena donde está ahorcándolo es una escena que dura un minuto así. Es súper importante porque puedes sentir, o sea, la tensión de lo que está ocurriendo. Y algo que es muy importante es de que es la representación del amor, ¿no? Y es el primer amigo real de Shinji. La primera vez que él hasta duda de, güey, ¿de verdad no seré gay? Y es que justamente por eso es lo que yo mencionaba, lo del torrent, porque en Netflix le ponen, eres mi mejor amigo, cuando en realidad le dice, te amo. Sí, le dice, te amo. Pero no es un amor de que se lo quiera dar. Muchos pensarán que sí, Ajá. pero literalmente es amor de prójimo. Sí, pues es la representación directa del amor. O sea, él nació para ser el amor de Cristo personificado. Sí, y por eso también es tan difícil para Shinji, porque es la primera vez que alguien le muestra amor en su vida y tiene que matarlo. Y están, o sea, por ejemplo, en la parte donde están en las aguas termales y empieza con su reflexión de Shinji, nosotros somos así, yo te quiero así, así, así. Y todo esto, él de verdad se siente por primera vez querido por algo que no sea lo que hace. Lo quieren porque él es Shinji, no porque él sea el piloto de Eva, no porque sea el Porque hijo lo de eso. acepta tal cual es. Y eso es muy fuerte porque al final, cuando tiene que matarlo, dice, güey, yo de verdad también te amo, ¿no? Pero no puedo no cumplir con mi deber, ¿no? Había como una cita de Borges en un libro que se llama La nadería de el olvido, creo. No me hagan mucho caso, no recuerdo muy bien las citas, pero justamente habla de Judas Iscariote y de cómo él es que rechazó a la gloria y se creyó inmerecedor de la gloria, pero aún así lo hizo y renunció a todo eso porque la dicha del Señor le bastaba. Y fue básicamente eso, o sea, Kaworu como sea que lo tuvieron que matar, pero él estaba encantado porque cumplió con lo que tenía que hacer y él sabía que esa era como su misión. O sea, Tenía que digamos, pasar, ¿no? digamos que era como el único que aceptaba justamente esa responsabilidad de ser él mismo y él sabía que se iba a morir. Chale. Es que es un minuto, o sea, ese minuto de tensión está bien duro también,
Porque justo acaban de pasar toda esta escena del es que yo te amo, Shinji, y plot twist empiezan a ahorcarlo de una manera para asesinarlo y él no puede. O sea, es tan lenta la parte donde está asesinándolo porque él no quiere hacerlo y hasta el Eva se resiste a hacerlo. Y sabes también se fuerza a hacerlo. Que es lo que creo que lo hace más difícil, porque justamente en un capítulo antes es cuando llevan también para los Evas a su compañero de escuela, Toji, y Shinji casi lo mata y pues es como esa culpa y Shinji es un manojo de culpas, lleva cargando culpas toda su vida. Pues de su papá, desde un poquito antes. Sí. Y pues justamente es eso, o sea, el no huir de tus responsabilidades, tal vez, pero también sin caer en sí, o sea, en estas como expectativas impuestas por la sociedad de que tienes que tener, no sé, casa, trabajo, lo que sea. Y evidentemente, como también lo dijo Memito del Toro, hay tiempo para todo, o sea, no te frustres porque el tiempo de cada persona es diferente. Y aquí con Shinji es como de tiene que ser ya ahorita porque me lo están pidiendo y así, y así, y así. Y volvemos a lo mismo, es solamente un niño. Y lo hizo con su papá, ¿eh? Mucha gente lo tacha como si fuera realmente el villano de todo. Y no, simplemente está tratando de que no se los cargue el pispiote a todos. Es que también la onda con este Gendo es que es un empiricista que toda su vida le demostró que la vida era mala y que la gente era mala y por ende todos tenían que morir porque no valía la pena seguir viviendo, y todo su proyecto fue de nos vamos a, o sea, sí, evitar que nos cargue, pero al mismo tiempo él es el que provoca el segundo impacto. Y es muy intenso porque, o sea, es como todo, ¿no? Tratas de tener lo que sabes que va a ocurrir y él lo termina provocando en el trayecto, ¿no? Pero en general, realmente no es malo. Simplemente está cargando literalmente con las expectativas de todo el mundo. O sea, de por sí, cargar con expectativas de tu familia es duro. Imagínate cargar con la de todo el mundo. Y decir, güey, tú tienes que decidir cuánto presupuesto se va a hacer, cuánto no se va a gastar, cuánto va a costar esto, quién se va a morir. Sí. O sea, tú tienes que decidir en qué momento y quién se va a morir para que sobreviva. ¿Qué investigación va primero? Sí. ¿Cómo se va a hacer? Sí, ¿qué riesgos se van a tomar? Te equivocas y explota. Porque fue lo que ocurrió en el segundo impacto y fue lo que ocurrió cuando metieron a Asuka al volcán a atrapar al Eva chiquito. Porque él dijo, me voy a adelantar, vamos a intentar esto. Te equivocas y casi provoca un tercer impacto en ese momento. Sí. Sí. Wow, el tercer impacto. Sí, es que es muy, muy intenso cómo cargar con este tipo de cosas, ¿no? No, y aparte, o sea, también ya como volviendo como a esta onda filosófica y al final original, que es del cual nos estamos enfocando ahorita. A mí la escena final es de mis favoritas, tanto por el arte, o sea, todo lo que va desde que empieza con todo esto, porque es como ya empieza con su introspección y justamente como que los trazos se van haciendo más burdos, vemos los del storyboard, los kanjis de su nombre y todo esto, y empieza como esa introspección, y al final cuando acepta ser el mismo es cuando se quiebra esa realidad y nadie se murió. ¿Por qué? Porque tú eres yo y yo soy Dios, y al imaginar mi realidad le doy forma. Claro, sí, ahí sí tomaron mucho este concepto de estar hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tanto que entonces yo también soy Dios, ¿no? Sí. Y entonces él dijo, si yo soy Dios, pues yo los quiero a todos. Y yo voy a ser porque lo dice, soy tan egoísta que no voy a soltar a nadie, ¿no? Y entonces se da cuenta de que el mundo se reforma porque él tiene la voluntad de volverse ese Dios. Y aparte es donde ya imagino una realidad bonita, una realidad con todo lo que en esa realidad que le habían vendido a él no tenía. Y ahí es donde ya justamente regresan todos. Ya no hay como este odio que se tenían tanto Asuka como Shinji. O sea, como que aceptan, que se gustan. Y toda esa parte... Y sí, o sea, de cierta manera sí es como lo que dices, muy literal de toda la imagen y semejanza de, pero también es una parte de el que tú moldeas tu realidad, porque quieras o no, de todos los hechos que suceden a tu alrededor, tú decides cuáles te afectan y cuáles no. O sea, es como justamente ahí igual. Yo vengo con citas. Epicteto decía, no son los hechos los que te afectan, sino tu interpretación de los hechos. Eso es bueno. Entonces,
lo que trata de decir Hideaki Anno a través de su anime es justamente eso. O sea, acéptate tal cual eres. O sea, tú tienes la decisión de cómo vas a tomar las cosas y de cómo vas a vivir tu vida. Y tú decides si va a ser malo o va a ser malo, va a ser bueno o va a ser malo, porque va a depender mucho también de la perspectiva que tú tomes. Y aquí pues es algo como igual muy, muy fuerte en la parte de, ok, te pasaron cosas malas, sí, pero te vas a volver una mala persona por eso, vas a estar haciendo el mal a otros porque la vida fue mala contigo, o vas a aprender de sus errores y es como de, ok, yo la pasé mal, no le voy a hacer eso a los demás. Y puedes ver la representación de todas estas partes en los mismos personajes, ¿no? Inclusive Shinji, hay partes en donde él dice, pues voy a ser egoísta y pues nada más voy a salvarme yo, ¿no? Y también está su otro yo consciente de, oye, no hagas eso, ¿no? También hay gente que sí te quiere, ¿no? Sí. Y no solo con él, o sea, podemos verlo con las supercomputadoras. Los Magi. Toman decisiones y se va a morir y ni modo, ¿no? Como justamente Esto es así, funciona así, ya. Sí. Ritsuko queriéndolas desactivar y el Magi así como de, sí, toma. Sí, literalmente, o sea, eso está muy intenso porque literalmente, o sea, los Magis tienen la conciencia de su mamá. Sí. Y eso está muy intenso porque tienen la conciencia de su mamá y ella quiso sabotear como el plan de Gendo. Y entonces los Magis dicen, sí, pues no vas a lastimar al hombre que amo. Y entonces literalmente la traicionó su mamá, o sea. Pero también las Magis son parte de su mamá. Las Magis también son una representación, porque digo, son las Magis, pero son Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero también son una representación del ello, el yo y el super yo. Claro. Entonces, sí tiene mucha, o sea, digo, para nuestro público mamador que estudia filosofía y que no se bañe, hay mucho. Esos güeyes ya llevan como 3 cajetillas de... Sí, es cierto. Hay mucho de dónde sacar contexto y de dónde poder también, o sea, te ayuda, por ejemplo, si te gusta como esa onda de la filosofía, creo que es una interpretación bastante amigable para entender varios conceptos filosóficos y poderte adentrar un poquito en ese mundo. Creo que ahí es donde pondría como más énfasis de que creo que es lo que más me impacta de esta serie, que recordemos que estamos viendo un anime de mechas. Es como se les arreglaron para tener esta parte de entretenimiento, esta parte de filosofía, esta parte de religión, esta parte de introspección y también de introspección del autor, ¿no? Sí. Entonces es como muy bien armada esa obra, o sea, como digamos ya obra en sí misma es... Yo creo que la verdad es que no me extraña que sí tenga la maestría. Sí, es un poquito pretencioso decir voy a ir a estudiar mi maestría de Evangelion, pero vamos a ir. Corrección, es un diplomado solamente el que te dan. Sí, diplomado, bueno. Igual, o sea, la verdad Maestro en Evangelion. Doctor en Evangelion, por favor. Señor doctor, profesor Patricio. Entonces, o sea, creo que ahí es donde yo más pondría el énfasis. Digo, ahorita, pues, para los que ya han llegado hasta acá, pues supongo que sí vieron la serie. O no. Pero en caso de que no o que sí, yo creo que si una persona llega en la calle así aleatoriamente y me dice, oye, ¿me recomiendas Evangelion? Le diría, pues sí, la verdad es que siento que hay, o sea, distintos tipos de público pueden encontrar algo aquí. Es que como dices tú, como dices tú, pues alguien que le interese más el tema filosófico, alguien que tal vez esté pasando por algo y pues, quizá le pueda ayudar, quizá, ¿no? Depende. Justamente. Alguien que nada más quiera ver guamazos y por el morbo de decir, ay, están hablando de la religión. Exacto. Digo, a mí sí me gusta igual como por esa parte motivacional. Porque al menos yo sí estuve como en ese punto en blanco que atravesó Shinji de justo el no aceptarte y sentir que no encajas con el mundo y que tienes que cambiar y todo eso. Y yo sí lo uso como terapia cuando me siento triste y es como de, acuérdate, tienes que ser tú misma y está bien que seas así. No tienes que cambiar para gustarle a los demás porque mientras tú te quieras, va a haber gente que te quiera. Eso me pasa con Gurren Lagann, ¿eh? es el no tienes que creer en ti ni en mí, tienes que creer en el mí que cree en ti mismo. Es lo que nos dijo Bad Bunny en el Super Bowl. Tienes que creer en ti, tú eres muy importante. Sí, claro. Pero sí, es que sí hay cosas que de verdad necesitas
puedes verlo de dos formas. Puedes verlo así episódico y decir, está bueno, porque tiene momentos muy fáciles de ver. O sea, todo el episodio donde juegan Twister y tienes que sincronizarte bien con tu compa, ¿no? O sea, es buenísimo. O sea, bailar, hacer Twister, todo precioso. O sea, son la clase de cosas que yo no me esperaba y que, o sea, yo cuando escuchaba a los pretenciosos de, sí, es que es un anime así bien filosófico, bla, bla, jamás me hubiera imaginado un capítulo en donde una escena de... ¿Cuántos son? ¿Como 3 minutos? Ajá, 3 minutos. Es una secuencia musical. O sea... No, y el último minuto, literalmente, tiene 65 segundos. 65 segundos que son ellos bailando. Ajá, es una secuencia musical muy... Pues sí, muy increíble. Inesperado también. Y ahí es donde regreso. O sea, la parte del entretenimiento, wow, ¿no? Y la parte de ya el trasfondo de por qué están haciendo esto, bla, bla, bla. Sí, claro. También wow, ¿no? Es por eso que te digo, tiene varias formas de verlo. Puedes verlo así y decir, wow, bailaron juntos y se sincronizaron precioso, ¿no? Ajá. Y luego están las otras escenas, como Shinji no se cariño cuando está... Eso no forma parte de la serie original. Por un momento creí que no iba a hablar de eso. No. O sea, es que eso me refiero. O sea, tiene escenas como muy family friendly y de repente escenas que tienes que pensar el trasfondo para entender lo que estás viendo. Es como la vida misma. Sí, o sea, de verdad es que es súper disfrutable cuando lo ves nada más episódicamente, porque como tal tiene este contexto de que es episódico. Entonces tú lo ves, autoconclusivo, gracias, bye, ¿no? Ajá, sí. Que sigue, ¿no? Y es como, tengo que ir a comer, vas, comes, regresas y, ¿en qué me quedé? Y no pasa nada, ¿no? Y ahí donde tú ya te sientas y sacas tu librito y dices, a ver, aquí dice Freud. Sí. ya, es como, ya puedes ver la otra parte de Evangelion. Entonces, independientemente de cuál veas, es recomendadísimo en mi parte. Sí, justamente, o sea, yo lo recomiendo justamente por eso. Porque sí tiene, o sea, sí te invita también como a esa autorreflexión, digo, ya como rápidamente. Por ejemplo, el ángel que ataca a las Magis, que es, y se llama justamente como igual un libro, creo que de Søren Kierkegaard, que es La enfermedad mortal, así se llama el episodio. Y es eso, ¿no? De qué pasa cuando la enfermedad está dentro de ti. Porque muchas veces nosotros somos los que nos autosaboteamos y nosotros mismos somos los que nos queremos autodestruir. Y te digo, te invita como a esa autorreflexión. Digo, es fácil de identificarse también uno, pero al mismo tiempo sí cumple, yo considero, con esta expectativa del género mecha, que es como esa esperanza para el futuro, de una forma extraña, porque no es el clásico anime de mechas, pero al mismo tiempo, o sea, si captaste bien el mensaje, es como de, ok, puedo ser yo mismo y está bien, y las cosas van a estar bien. Tranquilo, no te lo tomes todo tan en serio. Y además, por ejemplo, los últimos 3 capítulos, que son ya esta parte experimental extraña que tiene, sin problemas, si no lo entiendes, entendiste todo lo demás del Evangelion. O sea, sí necesitas... La última conclusión es más como para... Ahí a ver si lo entendiste bien. Que existe la teoría de que justamente se quedaron sin presupuesto y por eso fue como de el cortón. Sí, no, es que yo siento que si tuvieran el presupuesto y el tiempo, a lo mejor hubiera sido un anime de 32 capítulos y mira, estaba malo, ¿no? Un One Piece más. No. De hecho, no, o sea, no va para allá esa... No, y eso pasa, ¿no? O sea, puedes ver todo Evangelion hasta el 23 y esos últimos 3 capítulos extraños que no entiendes bien directamente, puedes verlos y entenderlos o no, y al final te va a dejar el mismo sabor. Es como de, bueno, sí. O sea, se refiere a esto. No sé todas las referencias que metieron, pero entiendo que hay que quererse a sí mismo. Y llegas a la misma conclusión. Y de hecho, ahí, bueno, qué bueno que mencionas eso. A veces la gente se clava mucho con decir, quiero entenderle algo, ¿no? No solo a Evangelion. Creo que Evangelion sí es como de las referentes más de... ¡Uy, no lo entendiste! ¿Cómo no entendiste Evangelion? Pero pues así con... No sé, cualquier película de cine de arte que se te ocurra, ¿no? Siempre está el de... no lo entendiste, y el de... yo sí lo entendí, ¿no? Y la gente siento que se clava mucho ahí. Y algo que me gustaba mucho que me decía un maestro de teatro es que decía... Sí le entendiste, solo que a lo mejor crees que no. Porque pues tienes... O sea, te quedaste pensando, te quedaste con dudas pequeñas. Pero en el fondo realmente sí estás entendiendo lo que está pasando. En el fondo sí recibiste el mensaje.
Solo que a lo mejor no quieres verlo, ¿no? A lo mejor no quieres ver que es tan simple. Y el mismo no quieres ver creador que lo dice, ¿no? O sea, no es tan difícil entender Evangelion. O sea, él agarró y metió todas las referencias que se le ocurrieron, pero el final se entiende sin problema, ¿no? Ya que tú quieras agarrar y decir, a ver, voy a desentrañar todas las referencias que metió en los últimos 4 segundos, porque son, o sea, como 12 fotogramas de cosas extrañas y partes de Japón en la vida real y que los kanjis de Shinji y toda esa parte. Ajá, los actores de doblaje. Los actores de doblaje. O sea, si tú ya quieres agarrar y decir, a ver, déjale, voy a poniendo pausa cada vez. Y los a ver qué está también. pasando. O sea, si tú le vas haciendo eso, sí es una explicación más rica. Pero no significa que tengas que hacerlo. No, y aparte, o sea, volviendo al tema como del entendimiento, o sea, también entender que hay interpretaciones diferentes de cada persona. Lo que tú pudiste haber entendido no va a ser lo mismo que yo entendí, porque evidentemente tu cultura, tu educación, tu contexto va a ser completamente diferente al mío. Y creo que es algo que a mí me gusta mucho también, de que se presta a que cada quien lo pueda interpretar de la manera que más le acomode. Y no está mal. O sea, cada quien va a ver con lo que se puede identificar de. Intenso. Okay. Me recuerdo también a un libro que me gusta mucho, que se llama Siddhartha. De hecho, es mi libro favorito. Y algunos dicen que es como el Principito para adultos, porque cada vez que lo visitas puedes ver algo nuevo, ¿no? Encontrar algo nuevo. Me encanta el Principito, es mi libro favorito. ¿El Principito? Bien, el Principito para adultos, ¿no? Y es básicamente, o sea, en esencia, es la historia de Siddhartha, que es Buda. En su búsqueda por encontrarse. ¿De Yuya? Oye, ¿qué está pasando, ¿El otro? ¿Qué no canta? La original, ¿no? No el que canta, sino... en su búsqueda pues espiritual por encontrar el nirvana y todo, ¿no? O sea, la iluminación, vaya. Y una banda. O crear una banda, quién sabe, ¿no? Y cada vez que he leído ese libro, lo he leído como 7 veces. A lo largo de como 10 años también, No diario. De hecho, aquí lo traigo. Sí, o sea, cada vez que lo he leído, sí como que he encontrado una interpretación distinta de esta obra, ¿no? Y es como muy bueno porque sí me habla también de mí mismo, ¿no? Pero, como, por ejemplo, ¿no te has puesto a pensar justamente de por qué cada vez que lo lees encuentras algo nuevo? Porque tú no eres la misma persona que lo leyó antes. Ajá, justo. Entonces, justamente es eso, ¿no? De tú vas cambiando y evidentemente conforme tú vas creciendo vas notando otras cosas. Oye, y eso me pasó con el Evangelion. Yo lo vi hace como 10 años y dije, bueno, no entendí, ¿no? O sea, yo lo vi y o sea, del 1 al 20. Y se pasó como Shinji. Y dije, del 1 al 20... Cero. Pues nada, del 20 al 26 dije, no, ya no supe qué pasó, ¿no? Después lo vi hace como 5 años. Y lo mismo, o sea, fue como de... O sea, todavía no... Como que no entiendo qué quiere, pero como que más o menos sí. Como que, y esta última vez que la vi, dije, ¿sabes qué? No voy a buscar como nada aquí secreto, oculto, porque como que sí tenía esta necesidad de... Déjame apuntar las cosas que están ocurriendo para poder decir al final, oh, Dios mío, sí entendí Evangelion. Y esta última vez que lo vi, disfruté más que las otras veces. Y aparte, le entendí mejor que las otras veces. Y eso creo que es muy importante porque no tienes que frustrarte por querer cachar todo al mismo tiempo, ¿no? Ya después en tu tercera repasada, si lo quieres seguir viendo o en las películas que quieres seguir abordando, vas a encontrar más cosas y más trasfondo y más contexto, y más porque a este men le dieron muchísimo presupuesto después de que terminó la serie y a todo el mundo le gustó. ¿O no? ¿O no? Tanto que literalmente hizo la 1.1, 2.2.2, 2.3.3, ¿no? Dice, ya hiciste 3 películas iguales y las vi, ¿no? Y lo aplaudí. Sí, claro. La verdad es que es lo mismo con una reinterpretación. Es como los what ifs de Marvel. Es como, ¿qué hubiera pasado si en vez de Shinji? Así. Y, o sea, pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, siento que la gente se clava mucho en esto, ¿no? Creo que tal vez en parte por eso nunca había visto Evangelion. Porque sí tenía como esa... Pues... Esa desidia de decir... Ay, voy a ver esta cosa que a lo mejor sí me va a gustar... Pero pues a la gente dice... Oh, es que no le vas a entender, ¿no? No entendiste Evangelion. Ajá, y es como... ¿no? Es que molesto.
Y no, la verdad es que al contrario está mucho más ligero o digerible de lo que me hubiera imaginado. Que punto positivo, ya había quedado claro, creo. Y o sea, siento que muchas veces también como espectadores nos ponemos esta tarea, ¿no? De decir, es que tengo que verlo, tengo que prestar atención, tengo que entenderle, porque si no van a decir que soy un tonto. Pero volvemos al tema principal de la serie. O sea, ahorita mismo lo estamos viendo, ¿no? De esa expectativa como espectador de que le tienes que entender y de que los mamadores te venden esta idea y si no eres tonto y lo que sea. No, expectativas demasiado altas. Te pueden arruinar la vida, Shinji. Sí, justo. O sea, y siento que es algo que pasa como muy en general. O sea, muchas personas sí es como... No sé, tienen... Tal vez no miedo, pero como... Esta aberración, no sé, ese no quiero verlo. Porque... Pues, o me voy a hacer o me voy a meter con esos güeyes, ¿no? Y no quiero andar molestando. Más bien no quiero que me anden molestando esos brothers. Pero pues sigue siendo, o sea... Así puedo decir algo súper rápido. ¡Ey! El micrófono. Señor productor dejó de producir. Que justo ahorita que lo mencionan, me acordé de una plática que tuve con mi amigo Chepe, que íbamos de la escuela y le dije, oye men, es súper fanático de Evangelion. Pues acabo de ver Evangelion y pues está chido. Y me dice, es que no entendiste Evangelion. Y le dije, pero es que, güey, el final original para mí es el más chido. Y me dice, es que si te lo pones a analizar, si nomás te quedas con ese final, no entendiste Evangelion. Y le dije, a ver, explícamelo. Y me dice, viéndolo desde un punto de vista humano, tú vas a seguir cagándola y cagándola y cagándola. Y todo va a ser un bucle y todo se va a repetir. Pero el día que entiendas que lo único que necesitas eres tú para estar bien, es cuando ese es el final que necesitas. Ese es tu final original. Y yo así de... no entendí Evangelion. Pero es que justamente, y digo, creo que sí es importante como el contexto de qué es lo que pasa con todo esto. Que, o sea, el mensaje que quería dar Hideaki que ya no es como justamente esto de no te claves, sé tú mismo y lo que sea. Pero... ya como contexto y del por qué fue que empezó a hacer los reveals, fue porque la gente estaba enfurecida con el final original, grafitearon las oficinas de Gainax, empezó a recibir cartas de odio sí. Y su punto de quiebre fue cuando se topó un reel en un como foro de gente ideando cómo matarlo. Sí, o sea, sí saca de onda, ¿no? O sea, porque es gente que se clava demasiado con una historia. Y o sea, como comentaba, él decía, güey, no está tan difícil esto, ¿no? O exacto. Sea, velo y disfrútalo y ya, ¿no? O sea, él solamente quería transmitir un mensaje bonito de esperanza hacia las personas y ustedes, machedombres tóxicas, por fin lo rompieron. Acabaron con él, a una persona que siempre estaba sonriendo. Y es lo mismo que pasa con 3 Nana. películas que son la misma. Oye, pero es que es lo mismo que pasa con Nana. O sea, la creadora tiene tantas expectativas de todo este tema que dijo, ya no quiero terminar esto, ¿no? Y lo mismo pasó con Game of Thrones. O sea, fue como, oye, llegó un punto en el que ya es lo que es. Y ya. Sí, entonces, ¿cómo no va a ser igual a los libros? Y ese bro, pues todavía no sale. No, y aparte ahí también es algo que digamos, ya como artistas viéndolo, hay quienes piensan que una obra de arte no se termina, solo se abandona. Está buena esa, ¿eh? Porque, o sea, siempre nos ponemos... Tengo muchas obras de arte. O sea, somos muy como... Creo que tendemos a ser muy duros con nosotros mismos y siempre cuando estás a la hora creando algo es como de, pero le puedo mejorar esto y siempre encuentras qué hacer y si te pones en ese aspecto nunca vas a acabar tu obra. Entonces siempre por eso es que se dice que en realidad algo, ¿no? Solo se abandona. Ajá. Yo, para terminar mi participación de este lado, como comentaba al principio, sí, Evangelion sí es todo lo que dicen de ellos porque de verdad es buenísimo. Pero quiero dar esta última frase de conclusión de sí es lo que es, sí es tan bueno como lo dice, pero disfrútalo a tu modo. Sí. Y sin presiones también, ¿no?
Yo, claro, buenísimo para todo. Y yo, bueno para todo, bueno para la música, bueno para la animación. Los guamazos entre los mechas están preciosos. Ajá. Hubiera preferido que pasaran la parte del lance de Longinus y Asuka en la versión original. Pero como añadido, muy bueno. Y si te quedas con esta hambre de Evangelion, siempre tienes las películas. Sí. Sí, que a fin de cuentas las películas fue una respuesta al odio que recibió. Sobre todo en Top Evangelion. Por eso se hicieron más buenas. Pero ¿Algo igual, más para hacer? o sea, en conclusión, pues sí, o sea, es algo que, como él menciona, véanla sin expectativas. No te compres esta idea de que no, es que tienes que entenderlo y haber leído a tal y que no sé qué y haber tomado el diplomado para que lo hayas podido entender. Disfrútalo y ya. Disfrútalo, saca lo que mejor te convenga a ti en cuanto a reflexión, a lo que quieras, y disfrútalo, porque realmente es muy disfrutable. Claro. Y por mi parte, pues diría que, reitero, si están hasta acá y no lo han visto, pues creo que queda clarísimo que está chido. Pero aparte de eso, si eres esa persona, ese pesado que se la pasa diciendo, ay, no lo entendiste, sí te diría, pues chill, ¿no? O sea, sí, creo que un problema que tiene mucha gente cuando habla de las cosas que les gusta es que te obligan, ¿no? Es como de, tienes que verlo ya, órale. Y te tiene que gustar y va a ser lo mejor que hayas visto en toda tu vida. Y órale, ¿no? Órale, ahí te va, ¿no? A mí me ha pasado con cosas que me gustan, ¿no? Por ejemplo, de videojuegos, pues Dark Souls. En Dark Souls están los que aman Dark Souls y los que no quieren jugarlo. Y yo. Ay, y los que no quieren jugarlo. Los que no quieren jugarlo. Entonces, y entre medias pues están los que no lo han jugado y a lo mejor no les interesa tanto, pero tampoco les disgusta. Pero la mayoría son los que están hartos de los pesados que dicen, es que tienes que jugar Dark Souls. Y los que ya jugaron Dark Souls. Entonces... completamente fui el primero, Y también, ¿sabes también qué otra cosa que me gusta pasa? Con yoyos. Sí, claro, yo sí he visto mucho. Es como, están los que no han visto yoyos y los que te dicen, es que tienes que ver yoyos ya. Es la verdadera obra maestra, ¿no? Y sí lo es, pero digo... Ajá, entonces me ha pasado, ¿no? O sea, hay cosas que me gustan. Yo pose. O sea, sí me ha pasado de que... pues hay cosas que me gustan que sé que a la gente a lo mejor le causa cierta aversión porque pues ya están hartos, ¿no? Están hartos de escuchar al bro de, es que tienes que verlo. A mí me pasa con One Piece, o sea, la verdad es que siempre pongo el pretexto de los 1000 capítulos. Pero la verdad es que también pues, me da flojera por toda esa gente, ¿no? Perdón, Gerardo. Creo que todos hemos tenido como ese momento. Digo, en el capítulo anterior, a mí me pasa con PK. La gente está como los que ya vieron PK y les gustó, y los que no la quieren ver por el simple hecho de que es cine indio, y para mí el cine indio es lo peor. Suena intenso, ¿eh? Y es uno de los motivos por los cuales he visto 8 veces esa película, porque realmente es como de, ok, vamos a ver una película, ¿la puedo escoger yo? Vamos a ver esto. Entonces, oh no. Entonces, ¿quién le dio Pero el control? nadie se ha arrepentido. ¿Cómo te metiste a mi casa, Rip? Nadie se ha arrepentido de ver PK, no me vas a dejar mentir. No, sí, ya hablamos de eso. Sí. Tenemos un programa que lo explica. Sí. Pero, pues básicamente es eso. O sea, no sean tan intensos como yo. Pues bueno, por mi parte sería todo, chicos. ¿Algo más? De mi parte, Okay. Vean Evangelion. Ok, pues gracias por haber estado aquí y gracias por venir. Y pues nos vemos en la próxima.